Alabanza, gloria a Jesús, aleluya. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo por ahora? Gloria a Jesús. Y la palabra nos dice que Josafat mandaba a ciertas personas a pasearse por toda Judá, a llevar la palabra de Dios y las leyes de Dios. Como nosotros, Dios nos ha mandado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jehová. Gloria a Dios, alabanza. Y Dios miró eso con agrado. Aleluya. Pero a través de la gracia que Dios había depositado sobre él, siendo uno de esas personas que no se arrodillaron ante los Baales, que no se postró ante ídolos, Dios lo bendijo. Thank you, Jesus. Oramos, Señor. Y yo pensaba en eso. Y yo pensaba en eso. Y a veces yo veo como hay gente que también se han humillado ante los Baales. Señor. Quizás no ídolos como nosotros pensamos, pero yo digo que hay cosas en el mundo que los atrae. Ellos están enfocados en eso. Que como el pueblo de Israel quieren servirle a Dios de una forma, pero después cuando las cosas no le van bien, que le viene la guerra, quieren ir y adorar a los ídolos. Quieren ir en el mundo, o sea, que están en dos aguas. Quieren que Dios lo bendiga. Y quieren ministerio. Y quieren ciertas cosas. Pero están entra y sale. No saben de cuál de los dos escoger. Y algo que la palabra nos enseña es que en todo momento hay que alabar a Dios. En todo momento, en el momento de dificultades, nosotros nos tenemos que postrar ante Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué esta prueba? Porque muchas veces nosotros vemos las pruebas como cosas de malas. Y empezamos a llorar, pero Señor, ¿qué es esto? Y muchas veces las pruebas que pasamos y las cosas que nos suceden son cosas para edificarnos, son cosas para enseñarnos, son cosas que nos van a poner más fuertes en este camino. Y eso es una de las cosas que yo he aprendido. En vez de tirarme a llorar ahí, Señor, no entiendo qué es esto, ahora yo me arrodillo ante el Señor. Señor, dígame por qué tú me estás mandando esta prueba, por qué yo estoy pasando esta situación, qué es lo que tú quieres que yo saque de aquí. No me voy a tribular, sino me voy a gozar en medio de la prueba, porque sé que hay fuerzas que vienen detrás de esa prueba. Poderoso. En la palabra nos dice que después que Josafat, viendo la riqueza que él tenía, pues a través de esas bendiciones que él tuvo, que quiso hacer una amistad con el rey de Israel. Porque su padre siempre decía que el pueblo de Israel era pueblo de Dios. Y había una profecía antes de su padre morirse, donde decía que había que predicarle esa palabra a los de Israel. Y muchas veces Dios nos ha llamado a nosotros, al que está a nuestro lado, nuestros amigos, nuestra familia, a predicarle la palabra, y eso es lo menos que hacemos. Y a veces yo me pregunto, yo decía, Señor, pero ¿por qué razón esto pasa? Yo no entiendo esto. Y lo que el Señor decía es que la cosa que lo que yo aprendí es que el enemigo tiene 3 territorios donde él batalla. El principado de esa batalla, el primero, comienza desde la familia. Ahora, si tú no le puedes predicarle a tu familia, tú no puedes ir a predicarle a otro evangelio, a otras personas, sin primero comenzar con tu casa. Y hay muchos que quieren predicar y treparse aquí en los altares y quieren ir para allá, pero en la casa de ellos donde hay necesidad no quieren darle esa palabra, no quieren darle ese seguimiento que necesitan y que buscan. El segundo territorio del cual nos habló era de la iglesia. Praise God. Y eso me dio duro. Y yo como, la iglesia. Iglesia. Y él decía, ¿cómo fue? Pero, ok, yo entiendo que la iglesia, tú sabes, nosotros predicamos, pero Señor, ¿cómo que la iglesia? Y tú sabes lo que el Señor me dijo. Lo que sucede es que Dios nos ha llamado a estar unidos, ¿verdad? Amén. Y Dios nos ha llamado a estar bajo un mismo espíritu, ¿verdad? Y bajo un sentido. Y la palabra también nos dice que el enemigo vino a destruir, a desunir y a matar. Y el Señor me
Y no son todas las personas, son algunas personas que le han abierto una puerta al enemigo y no han sabido, no están despiertos a darse de cuenta que le han abierto esa puerta al enemigo. Y lo que eso provocó fue que se levantó en contra del hermano, y ahora tú ves el otro hermano que se levanta en contra del otro hermano. Tú ves a la familia también envuelta en esos revoluciones peleando también. Tú ves pastores contra pastores igualmente. Y ahora, ¿cómo tú vas a salir para el mundo a predicar un evangelio? Y primero predicar y ayudar al hermano que está a tu lado. Gloria, Si aleluya. Dios no vamos a estar unidos, ¿qué es lo que sucede? Y lo que yo vine a entender es que Dios nos dijo a nosotros que tenemos que amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Praise God. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos, usted dice que nos tenemos que amar como a nosotros mismos. Y ahora nosotros no queremos herirnos a nosotros mismos. Nosotros nos queremos cuidar. Así como tú te puedes amar a ti mismo y así como tú te puedes cuidar a ti mismo, también tú tienes que cuidar del hermano. Y hay muchas ocasiones donde el hermano se cae y el hermano es necesitado y el otro hermano no le da la mano, sino que se pone a señalarlo, se pone a criticarlo, porque nosotros somos un equipo. Y yo mismo me preguntaba a Dios, ¿cómo puede ser que en las guerras, armies, you guys know about the army? Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que muchos de esos guerreros que defienden a los Estados Unidos, muchos no le sirven a Dios y están más unidos que los que están dentro de la iglesia? Que si un compañero se le cae, ellos vienen, ven, levántate, que yo voy contigo, que te van a cargar. Y si uno ve que el otro no puede cargarlo, entre los dos los llevan a cargar. Y los unos a los otros se ven en la espalda, no se quedan ahí riéndose, jaja, te caíste. Mira, te dispararon por cobarde, levántate. No, si ayudan los unos a los otros. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo ellos pueden tener esa unidad y de toda la iglesia que estamos supuestos tener ese amor de Dios? No podemos ayudar al hermano que está a vuestro lado. Aleluya. En vez de levantarle y decirle, ven, que yo te voy a ayudar, te voy a levantar, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, lo dejan ahí tirado y se ponen a criticarlo. Praise God. ¿Pueden orar? Amén. Santo Jesús. Y voy a seguir. La palabra nos dice que Josafat fue donde la iglesia, donde el rey de Israel, queriendo, después que vio las riquezas que tenía y de lo que tenía, pues quizás pensó, ok, ya puedo hacer una conexión con él para entrarle esa palabra, porque uno no puede ir donde un mundo y se le convierte de que te lleva el diablo o algo así. No, tú tienes que crear una conexión entre tú y él, sea por una palabra, sea por una conversación, algo, para ir ya atrás y ya tener esa confianza con ella para después meterle esa palabra. Thank you, Jesus. Pero lo que sucede es que como Josafat subió ahí para hacer eso con el rey de Israel, hubo una ocasión donde el rey de Israel los recibió muy bien, nos dice la palabra. Los recibió matando bueyes, muchos bueyes y cordero, yo creo que fue. Pero los recibió de una forma agradable. Y es que ya él tenía algo planeado. Y lo que sucede es que mientras ellos están sentados en el trono al frente de las puertas de Samaria, en una, el rey de Israel, el cual era Acab, le preguntó a Josafat si él fuera para la guerra con él contra Ramot de Galat. Y entonces el rey Josafat parece que se quedó pensándole, yo le sirvo a Dios, hay que preguntarle a Dios primero. Y entonces lo que hizo el rey Josafat, le dijo, tú eres como yo y mi pueblo como tu pueblo, en el sentido de que los dos una vez adoraron al Señor, aman al Señor. Pero él le dijo, primero hay que preguntarle a Dios lo que Dios quiere. Si es de la voluntad de Dios, pues amén. Y lo que sucede es que el rey Acab no se postró a orar. De lo que yo leí, no se postró a orar. Lo que él hizo fue que llamó a 4
400 profetas, no uno, ni dos, ni tres, 400 profetas, y les preguntó a ellos si era la voluntad de Dios de él ir para allá a guerrear y si saldrá la victoria. Y yo miraba eso y yo decía, wow. Y el Señor me decía, así como ellos están, hay muchos que andan persiguiendo profetas y persiguiendo evangelistas, buscando la palabra. Hay algunos que se atreven hasta preguntarle a ellos si es la voluntad de Dios. En vez de tirarse de rodillas y preguntarle a Dios, ellos mismos tener esa intimidad con Dios y orar como Josafat dijo que orara. No le dijo que se fuera buscando a ningún profeta ni a nadie que le dijera nada, sino que se pusiera a orar a Dios a preguntarle. Y ahí es donde cometemos un error, porque muchas veces los que predican aquí, los que se trepan en los altares, hay algunos que no, verdaderamente no le están orando ni le oran a Dios. Y muchos de ellos están muy pegados, se trepan en los altares y uno sabe lo que ellos tienen escondido en el pasado. Aleluya. Hay muchos que se trepan aquí, lo que tienen es una imagen de cristianos y cristianos no tienen nada. Pero como es predicador, ay, ese tiene la unción. Ah, no, ese ora 7 y 10 horas sin saber nada. Y hay muchos de ellos que usan esa imagen que ellos tienen un puente de cristianos para enamorar a la gente, hombres al igual que mujeres. Y no lo digo porque otra persona me lo dijo, porque yo lo he visto. Lo he visto. Gloria, alabanza. Así es. Y hay que aprender a tener esa intimidad de nuevamente con Dios. Una cosa que yo he aprendido es que en la oración y el ayuno es que donde nosotros hallamos y sacamos poder. De ahí es que sacamos nuestra fuerza. Y si nosotros no oramos ni nos ayunamos, le abrimos una puerta al enemigo, estamos débiles. Y yo leí en Mateo 12:29 donde decía que nadie se puede meter en la casa de un hombre fuerte sin primero bajarlo. Para sacar su vida. So, si tú no estás orando, si tú no estás ayunando, tú le has abierto una puerta al enemigo y el enemigo se va a meter a tu casa. Y la palabra nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora tú te crees que tú te vas a salvar. Lo dudo. En todo momento hay que estar ayunando y hay que estar orando para tener esa fuerza. Y muchas veces hay personas que están desanimados, sienten un desánimo que ha llegado a su casa. Cuando a mí me llega un desánimo, lo primero que yo hago es que me tiro de rodillas y le pregunto al Señor, Señor, ¿en dónde yo te estoy fallando? ¿Es en mis oraciones o es en mis ayunos? No me quiero ir con esa cosa, ese desánimo, porque si no el enemigo va a tomar ventaja y me va a reempujar poco a poco, porque me va a ir durmiendo. Y eso es lo menos que hacen, sino que van al hermano, mira, ora por mí. Ora usted primero por usted y le pide que te ayude a orar. No esperes que el hermano ore por ti, porque tú también te tienes que someter. Ellos pueden orar, pero recuérdate que en la oración está la fuerza. So, mientras ellos se abren la fuerza, ¿tú qué? Tienes que orar. So, si tú estás orando y ayunando, el enemigo no se puede meter en tu casa. No se puede, la palabra misma no dice que no se puede meter, porque cuando tira un pie para meterse en su puerta, ya tú estás sintiendo el Espíritu Santo y tú estás sintiendo que Dios te ha levantado. Mira, hay guerra, levántate. Levántate a pelear, que un enemigo está a tu puerta y quiere entrar. Hay que estar en la defensa. Y algo que yo he leído es que nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que tener fortaleza. Y fortaleza es una defensa, una protección en una guerra. Y que lo que es la oración y el ayuno. Y muchas veces hay algunos que se quedan cansados. Ay, no, yo estoy cansado y el culto de oración yo no voy a ir. ¿Qué no vas a ir? El enemigo te está velando. Cuidado con eso. ¿Qué voy a hacer?
Y entonces después él le preguntó, Acab le había preguntado a los profetas que si era la voluntad de Dios ir y salir para la guerra y se salía victorioso. Y cada uno de esos 400 profetas le dijeron que sí, que saldrá victorioso. Y entonces Josafat, siendo el siervo de Dios que era, siervo de oración, siervo de ayuno, dijo, espérate, algo como que no va bien, como que sintió que algo no andaba bien. Y le preguntó al rey Acab, ¿acaso no hay otro profeta? Porque ya él sentía que esos profetas no tenían espíritu de Dios. Aleluya. Y hay muchos que no saben distinguir quién es que tiene el espíritu de Dios y quién no. Así es. Ahora. Y entonces el rey Acab le dijo que sí, que había otro profeta más, pero que ese profeta siempre le profetizaba mal. Y dice, pues ese es de Dios, ya podemos decir que ese es de Dios. Gloria a Jesús. Y él dijo que él odiaba a Micaías. Él dijo que era Micaías y dijo que él odiaba a Micaías porque Micaías siempre le profetizaba mal. Y entonces el rey Josafat se molestó con él y le dijo, rey, no digas así, porque es que nosotros siendo cristianos no podemos odiar a vuestro hermano, lo tenemos que amar. Y entonces el rey llamó a alguien para que fuera y buscara a Micaías. Y mientras esa persona iba y encontró a Micaías, le dijo a Micaías que todos los profetas, los 400 profetas le han profetizado al rey Acab de victoria, que saldrá victorioso, que fuera para la guerra, que saldrá victorioso. Y le dijo a Micaías que también le profetizara igualmente. Y entonces Micaías subió y llegó donde el rey Josafat y el rey Acab. Y cuando él llegó, había otro profeta más de Acab, que vino con 2 cuernos de hierro que él mismo formó, y que le dijo que él usaría esos cuernos y que saldrá victorioso, que Jehová le iba a entregar la victoria. Y así hay muchos falsos profetas por ahí. Y entonces Micaías vino y se llegó al rey, y el rey le preguntó que si era voluntad de Dios que él fuera a guerrear contra el Ramón de Galaad. Y Micaías lo que hizo fue que le dijo lo mismo que los otros profetas ya le habían profetizado. Y le dijo que saldrá victorioso, que fuera a guerrear. Pero el rey Acab, sabiendo que siempre Micaías siempre dice algo mal, siempre le profetiza mal, sabía que algo no andaba bien. Ya sabía que Micaías le estaba mintiendo. Le dijo, te ruego por Jehová que me digas la verdad, que no me profetices cosas falsas. Y entonces Micaías se tuvo el atrevimiento, tú quieres escuchar palabra de Dios, tú me estás preguntando, recuérdate, tú me estás preguntando, después no te quejes. Y entonces Micaías le dijo que si él veía cuando ellos iban a la guerra, que Jehová se lo mostró como ovejas derramando por los montes sin pastor, y que se fueran para su casa en paz. Eso quiere decir ahí que ya iban a caer derrotados en allá si fueran a guerrear. Y otra cosa que yo entendí, como ovejas sin pastor, ovejas realengas. Y ahí yo pude entender, es que se fueron a adorar a los ídolos de nuevo. Se olvidaron de Dios en el momento de las pruebas, como este Dios no me está sirviendo, este Dios no me da lo que yo quiero, este Dios no te da lo que tú quieres, Dios te da lo que tú necesitas y lo que Él quiera darte. Y eso fue una de las palabras que Dios me había dicho a través de un evangelista, que yo llegué de mi casa peleando por un don que Dios me había dado, que a mí no me gustó. Y yo iba todo el camino en el carro peleando con Dios. ¿Cómo tú me puedes darme algo así? Yo no quiero esto. Y seguía peleando. Tanto que cuando yo llegué al servicio, ni cuenta me di que yo era la única joven en ese culto. Y después los jóvenes se sentaban en el medio. Y después yo en primera banca, ni cuenta me había dado que había un predicador en mi
Y me dijo, Dios te da lo que tú no quieres. Y ahí yo reaccioné y yo, oh my God, el Señor me acaba de darme una oferta. Señor, no peleo más contigo. Lo que tú me quieras dar, Señor, lo voy a recibir. Aunque yo lo vaya difícil, aunque quizás no me gusta, Señor, lo voy a hacer porque quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer todo lo que tú me digas que haga, Señor. Y he aprendido que no puede ser todas las cosas como yo quiero, sino como quiera Dios. Porque yo no soy quien a pelear con Dios. Yo no me mando, Señor me manda. Y había una maestra que yo tenía que ella decía, your arms are too short to be fighting with God. De la nada. Una que ella no iba a la iglesia así, pero eso fue lo que ella me dijo. Tus brazos son muy cortos para pelear con Dios. Y yo me reí, yo sí, Señor, ya me rendí. Ya yo sé, me entregué a ti. Y te dije a ti en mis oraciones, haz conmigo con lo que tú quieras, Señor. Y eso, Señor amado, yo haré. Yo no voy a decir, Señor, yo quiero esto, yo quiero. No, dame lo que tú quieras. Amén. Y entonces el rey Acab se había molestado con Micaía y miró al rey de Josafat y le dijo, ve, te lo dije que siempre él me profetiza cosas malas, siempre son profetizas malas. Entonces el rey Josafat se quedó callado. Y entonces volvió Josafat y le dijo, tú sabes que hay más allá que Dios me demostró. Y él pegó a hablarle de cómo Dios le había mostrado que le había metido un espíritu de mentira a los profetas que tenía él. Porque muchas veces Dios tiene que hacerlo. Sí, porque si el pastor te ha profetizado una cosa, un hermano te ha profetizado lo mismo que haces tú, yendo para allá a los predicadores y a otros, no, esto no puede ser bien, esto no tiene el espíritu de Dios. Y para otro, hasta que te profeticen bien. Las profecías, son avisos. ¿Cómo tú te puedes enojar con Dios? Si le has pedido a Dios que te diga, pues te está diciendo. Tú tienes que aceptar lo que Dios te está diciendo. Si Dios dice que no, es que no. Es que tú no sabes lo que va a suceder por el camino, pero Dios sí sabe. Por eso te dice que no. Y hay muchos que no le quieren preguntarle a Dios nada por el miedo de que Dios le vaya a decirle que no. Y ellos hacen lo que le den la gana y salen derrotados. ¿Y por qué? Una sola de Dios. Si te dije que no te metieras, ¿por qué te metiste? Si te dije que no, ¿por qué tú con tu fuerza te fuiste a hacerlo como quieras? Desobediente. So salen las cosas mal. Y vemos eso mucho, que hay gente que se ponen de pastor ellos mismos. Hay gente que se pone el título de evangelistas ellos mismos. Y salen su ministerio por dónde, nadie sabe. Nadie los reconoce. Y es que si fuera la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, pues entonces todo te saldrá bien. Pero como tú te fuiste y te profetizaste tú mismo, Fuego. pues eso es lo que tú coges. Alabanza a Jehová. Porque la palabra misma no dice lo que Dios da bueno. So, si en el tiempo de Dios, tú esperas el tiempo de Dios, de que Dios te diga, sí, ahora sí puedes ser evangelista, ahora sí te voy a ponerte el título de pastor, ahora sí puedes ser misionera, entonces todo se saldrá bien. Pero a tu propia cuenta y fuera de la voluntad de Dios, no vas a procurar. Y muchos se han apartado, lamentablemente. Y entonces lo que sucedió es que se molestó con la profecía de Micaías cuando le dijo que le había metido un espíritu de mentira. Y lo que él hizo, como los boricuas decimos, no sé si los dominicanos también, le metió una gran bofetada a Micaías y le preguntó, pero ¿cómo puede ser que el espíritu de Jehová salió de mí? ¿Por dónde salió el espíritu de Jehová? Y hay que preguntarle a ese profeta, ¿tú oraste a Dios? ¿Tú le oras? Porque tú no puedes orar 5 minutos y sacar demonios, no. Tú tienes que orar más de ahí. Hello. Gloria a Jehová. Y le metió una bofetada a Micaías. No le dio. Micaías no le dio para atrás. No le dio. Poderoso Jesús. Y lo que Dios me decía por a través de esa palabra
Dios me decía, tú le vas a hablarle a cada uno de los profetas. Y le vas a decir que lo que yo ponga en su boca, que abra su boca y que lo diga, que no importa quién se levante en contra de ellos, quién no lo crea o quién no, y quién se levanta a pelear, a guerrear contra ellos, porque es la palabra que yo le he puesto en su boca. Y los profetas intimidados pues se quedan callados. No. Si Dios te dice que hable, abre tu boca y habla, porque si no Dios te va a soltar. Porque si Él está diciendo, mira, abre tu boca y di lo que yo estoy diciendo, es porque es aviso a esa persona que tú le quieres darle, le tienes que darle la palabra. Y si tú no le das ese aviso a esa persona, si tú no le hablas lo que Dios ha dicho que tú digas, cuando algo le pase a ese hermano, tú vas a tener la culpa. Y aún con eso Dios te va a soltar. Te dije que hablara. Gloria y eso es algo que yo admiro de Micaías. Porque esto había pasado otra vez, donde hablamos que él dijo, esta no es la primera vez que el rey Acab llamó a Micaías. Esto quiere decir que Micaías subiendo ahí arriba para ver a Acab, ya sabía la guerra que venía. Los 400 profetas se le iban a levantar en contra. Mas el rey Josafat, que tiene poderes sobre todo, porque son reyes, y ellos son los que ponen las leyes y las reglas, ya él sabía lo que se iba a enfrentar, pero no tuvo miedo. Se levantó como quiera y él esperó hasta que él dijera, no, dime lo que Dios te ha dicho que tú digas. Y ahí él tomó la oportunidad. Ajá, tú quieres que te lo diga, pues te lo voy a decir y no voy a aguantar nada. Aunque vengan los golpes, aunque vengan los ataques, pero yo cumplí con el Señor y te dije lo que Dios me mandó a decir. Si algo te pasa a ti, libre soy de tu sangre, libre soy de ti. Dios no me va a castigar porque te di la palabra. Ahora todo eso está en ti. Ya te hablé la palabra, haz tú como tú quieras, porque Dios nos dio libre albedrío. Podemos tomar nuestra decisión. El rey Acab mandó que cogieran a Micaías y que se lo llevaran preso, y les dijo que lo sustengan con agua de aflicción. Poderoso Jesús. Y angustia, pan de angustia. Como que burlándose, estaban burlando de Micaías. Porque él dijo, cuando yo regrese sano y salvo, entonces tú vas a salir de aquel cárcel. Se estaba burlando de Micaías, como él dice, Dios no te habló a ti. Si tú estás profeta que tú ves ahí, tú los pepeitos, todos ellos han profetizado algo. Pero ¿sabes qué? Solamente uno era siervo de Dios. Y Dios le habló, mas sin embargo él no quiso escuchar esa palabra. Y entonces se llevaron a Micaías preso. Y acá, como quiera, quiso ir a la guerra. Y él subió con el rey Josafat a ir a la guerra. Gloria a Dios. Y mientras ellos iban subiendo, algo que me chocó es que mientras ellos iban subiendo a ir a esa guerra, él le dijo al rey Josafat, yo me voy a disfrazar para la guerra, pero tú vete con tus ropas normales, que está bien, pero yo me voy a disfrazar. Yo me quedé pensando, disfrazar. Gloria a Jesús. Ok. Un cristiano no se puede disfrazar. El que la Biblia me dice a mí que se disfrazó son locos. Aleluya. Y volví y pensaba, ¿cómo que él dijo que se iba a disfrazar? Y me volví a recordar de un versículo que yo había leído, que decía que Satanás se disfraza como ángel de luz. Cierto es. Y yo, ay, pero este es un enemigo escondido. Fuego. Josafat, ¿en dónde tú te metiste? Y después Josafat fue quien mandó con sus ropas reales. Y la palabra dice que cuando ellos subieron a aquella ciudad a guerrear, que el otro rey, el combatante, le dijo, no me ataquen a nadie más, solamente atáquenme al rey de
Israel. Ya recuérdate, él estaba disfrazado. Mas sin embargo, Josafat tenía sus ropas reales, sus ropas de rey. Y entonces cuando salieron esos guerreros a pelear contra el rey de Acab, los soldados del rey Acab y los guerreros del rey Josafat, no vieron al rey Acab, vieron al rey Josafat porque estaba vestido de rey. Y entonces la palabra nos dice que ellos se levantaron y rodearon al rey Josafat pensando que era el rey Acab porque estaba vestido de rey. Y que en ese momento Josafat se tiró en el suelo y pegó a clamar a Dios. Y ahí Dios le aclaró la mente y ellos pudieron entender de que no era Acab. Se pararon de rodearlo. Y lo que yo pensaba es que, wow, el rey Acab se supone que era amigo del rey Josafat, hicieron una amistad. Yo decía, pero él lo engañó, sin darse cuenta, lo engañó. Por un propósito le dijo a Josafat que se fuera con sus ropas reales y que no se disfrazara como él. Y lo que Dios me reveló, lo que Dios me decía, era que muchos de los jóvenes y muchas personas tienen que tener cuidado con quien ellos llaman sus amigos. Así es. Porque muchos de ellos están disfrazados como amigos, pero son tus enemigos. Vienen a hacerte la guerra, vienen a destruirte y tú sin darte cuenta. Y algo que yo he aprendido en este evangelio y siendo seguidora de Dios es que cuando uno hace amistad con alguien del mundo, siempre dicen, pero ¿por qué tú tienes esa falda? ¿Pero por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres esa? No, vamos a bailar, vamos a hacer esto. Hay algunos hombres que se apartan, son fuertes y se apartan. No, esto no es una amistad que yo tengo. Pero hay algunos que siguen choque con el amigo, hasta que el amigo comienza a como que meterle la mano. Ok, pues yo voy a hacer esto. Y hay que tener cuidado con eso. Y lo que el Señor me decía por a través de eso, dile que tengan cuidado con los amigos que ellos se hacen, porque muchas veces son el mismo enemigo, dirigidos por el enemigo para atacarlos a ellos. Santo. Porque lo que él está buscando es contaminarlo. Y si tú no tienes en cuenta, tú no estás en cuenta, no estás enfocado en las cosas de Dios, te van a desviar. Porque esos espíritus que llevan a esa persona son muy fuertes. Y si tú no estás preparado para eso, suéltalo. Suéltalo, que te va a llevar. Y entonces la palabra nos dice que después que se dieron de cuenta, después que Dios puso en ellos que se dieron de cuenta de que no era el rey Acab, el rey de Israel, para donde rodearlo. Ahora recuérdense que el rey Acab estaba disfrazado. Pero lo que sucede es que nos dice la palabra que uno de los combatantes zumbó una flecha al aire. Así es. Y que esa flecha se le metió por un hueco en la armadura que tenía Acab. Nadie más cogió balazos, nadie más cogió golpe, sino el rey Acab. Poderoso Jehová. Y entonces ahí Acab reaccionó y él dijo, no, vamos a salir de aquí, que estoy malherido, sáquenme de aquí. Ya no quería pelear. Y ahí en ese momento se dio de cuenta, wow, Dios me había hablado. Dios verdaderamente me había hablado y yo cabeciduro no le hice caso. Porque no quería escuchar esa palabra. Yo quería conquistar aquella tierra. Yo quería irme por mi propia voluntad. ¿Y ahora qué? Y en vez de orarle a Dios que Dios le ayudara, estaba pendiente de todas las cosas que se le envió. Y entonces mientras el carro iba de camino para atrás para Judá, dice que el rey Acab llegó a la media tarde y él murió, falleció. Mas sin embargo el rey Josafat se fue caminando hacia su ciudad y llegó a su ciudad sano y salvo. Y yo creo que eso le sirvió de ejemplo a él, que cuando Dios diga que no, es no. Que cuando Dios diga que no, es no.
Y hay que aceptarlo, aunque sea difícil, aunque tú no quieras escuchar esa palabra, hay que aceptarlo, por algo fue. La palabra misma nos dice que todo tiene su tiempo. Se espera en el tiempo de Dios, que en el tiempo de Dios todo saldrá perfecto. Quizás hay otras cosas que tú tienes que aprender antes de llegar a esa etapa. No te desesperes que va a llegar. Si la Biblia nos dice que a los 33 años, a los 30 años fue que comenzó el ministerio de Dios. Y solamente lo tuvo por 3 años. So, imagínate, hay que esperar, ten paciencia que va a llegar. No es que nunca va a llegar, no va a llegar, pero hay que tener paciencia y esperar que sea el momento de Dios, porque el momento de Dios es el más perfecto. Y entonces la palabra nos dice que cuando llegó Josafat a su casa, el profeta Jehú lo estaba esperando a las puertas. Y entonces el profeta Jehú le dijo que Dios se había molestado con él porque se fue fuera de la voluntad de Dios a ir a ayudar a un malvado, que el amor de Dios no estaba en él, siendo él un amador de Dios. Pero luego él continuó diciendo que como que Dios se olvidó de eso, porque vio el corazón de Josafat y vio que verdaderamente él amaba las cosas de Dios, que verdaderamente él anhelaba llevar los leyes y predicarle a todas esas almas. So Dios tuvo misericordia de él. Y desde ahí nos dice que Josafat comenzó a poner jueces para juzgar para Dios. Pero le puso unas reglas. Y le dijo que tenían que ser justos. Que no podían pecar, porque si no, Dios se iba a enojar. Y la cosa es que tenemos que recordar que somos todos unidos. Alabanza. Y como un dicho que siempre escuchamos, un poco de levadura leuda la masa. So, obviamente él sabía que tú sabes que estar unido, tú eres parte de nosotros. So, no queremos que ninguno peque, para que la gloria de Dios siempre esté aquí en este lugar. Y que Dios siempre nos acompañe por donde nosotros vayamos. También les dijo que no podían aceptar dinero para hacer justicia, porque eso iba en contra de Dios, porque había que ser justo y eso es injusto. Pero también les dijo que no podían tener acepción de personas, que la palabra misma nos dice que acepción de personas es un pecado. Cierto. Así que no, you can't have favorites. You have to treat everybody equally. Everybody's your brother, everybody's your sister, everybody's your family. You have to treat them all the same. You have to love them all the same, no matter what. Sí, como familia vamos a tener vuestras pleitos, vamos a tener vuestras discusiones, pero también nosotros sabemos como pueblo de Dios perdonar y olvidar. And we know how to hug it out. We know how to love it out. Like, okay, I was upset because you did this to me, or you hurt me like this. But you get over it. We're a family. We're all a family. We all belong to God. We are all children of God. And as those children of God, we can't be talking about our brother. We can't be talking about our sister. We're family. We have to love each other. God didn't want us to be divided. He wanted us to be united. Because only united we will conquer everything. And if we're not united, we don't have that greatest strength that God wants us to have. Because together we can conquer anything. But divided, there's no way. One person can't do it alone. They can only go but so far. Y la cosa es que la palabra nos dice que nosotros somos un cuerpo de Dios. Y como un cuerpo tenemos manos, tenemos brazos, tenemos pies, tenemos piernas. Y cada uno es algo importante. So, si falta una, estamos cojos. Si nos falta una pierna, no podemos funcionar. So, tenemos que estar siempre juntos. Tenemos que aprender a perdonarnos y olvidar las cosas, porque muchas veces se pelea por, perdona la palabra, pero estupideces. Son cosas sin sentido. Y la iglesia tiene que aprender de nuevo a perdonar y a amarse los unos a los otros. Y cesar estas guerras, parar eso, cerrarle esa puerta al enemigo. Porque eso es lo que él vino a desunir.
porque aquella no la saludó, la esta está atribulada. No, we can't be like that. Si tú ves que tu hermano no te saludó, ve donde tu hermano. Quizás no te vio, no piensas mal. Y eso siempre sucede, que antes de pensar positivo, lo que hacemos es pensamos negativo. Le estamos abriendo una puerta al enemigo, no podemos hacer eso. Dios nos llamó, como yo dije, a estar unidos, todos bajo un sentido, bajo un espíritu. Y así debemos que estar en todo momento, todas las iglesias. Y entonces nos dice, después de los jueces, Soy puso a los jueces, eso fueron las reglas, pero también mandó a personas que llevaran las leyes de Jehová, que eso era algo importante, tenían que predicar de las leyes de Jehová y de Dios también, por toda Judá. Y eso es algo que yo decía, wow, Señor, como que me dio como sentimiento, porque yo decía, qué fácil se nos hace predicar en una iglesia, Señor, pero qué difícil se nos hace predicar afuera. Y lo que el Señor me decía es que lo que sucede es que adentro de la iglesia hay que arreglar todo, hay que unirnos más, hay que buscar más de Dios. Y una cosa que hemos aprendido en mi casa es que hay un dicho que nos dice, la familia que ora junta, permanece junta. Y así ha sido, todavía mi familia es unida. Así como yo dije, tenemos puesto argumentos algunos días y nuestros desacuerdos, pero al final del día, si tenemos que pedirnos perdón, nos pedimos perdón. Pero en todo momento nosotros tenemos que estar orando juntos para no abrirle territorio al enemigo. Y eso es lo que necesitamos dentro de la iglesia. Que la iglesia tiene que entender que no somos nada más que hermanos en la iglesia, no, somos una familia. Y así nos tenemos que amar. Y entonces siguió la historia donde un mensajero vino donde Josafat, llegó a Josafat y le dijo que había una gran guerra que venía en contra de Josafat, que los hijos de Moab y de Amón y algunos de Siria venían a hacerle la guerra a Josafat. Y la palabra nos dice que lo que hizo Josafat fue que se postró en el piso con su rostro hacia el piso, humillado. Y así es que yo oro muchas veces. Pero se humilló ante Dios y pegó a clamarle a Jehová, Señor, ayúdanos. Porque son muchos de allá, Señor, pero nosotros confiamos en ti. Y sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, pues no hay enemigo que nos quiera hacernos frente, no puedas hacernos la frente. Como tú estuviste con mi antepasado David, también tú puedes estar con nosotros. Como tú sacaste a ese pueblo de Egipto, también tú puedes estar ahí con nosotros. So podemos confiar en ti. Pero no solamente dice que él mismo oró, sino que dijo que él hizo que toda la ciudad de Judá, aún los niños, al igual que los adultos y los jóvenes, toda la ciudad, a orar y ayunar. Y yo decía, wow, Señor, yo quisiera ver eso dentro de la iglesia. Yo quisiera que todos los pastores que sean de Samaria, sean de Cristo Misericordia, sean de donde sea, que se unieran a hacer algo así. Imagínate el poder que iba a descender. Imagínate la grandeza que nosotros podemos hacer. Y yo en mi corazón yo digo, Señor, un día yo veré eso. Y una cosa que yo vi una vez que me impactó es que cuando fuimos a la ciudad de Utica, New York, cuando entramos a esa tierra, íbamos a ir para una tienda. Cuando íbamos a esa tienda, nos encontramos con una iglesia, no sé si fueron mezcladas, pero una iglesia entera, caminando por las calles de Utica y orando. Y yo, wow, Señor, qué presencia. Y yo, wow, Señor, yo quisiera que las iglesias todas podemos hacer esto, Señor Jesús. Yo decía, Señor, ellos están marcando territorio, que aunque el enemigo les ha dicho
dicho, esta es tierra mía, yo me voy a llevarme a todo el mundo. Todavía hay un pueblo que se levanta en contra de ellos. Todavía hay jóvenes, todavía hay adultos, todavía hay niños que se levantan a defender las cosas de Dios, que le quieren arrebatarle esas almas al Señor. Todavía declarando, no, este territorio es mío. Jehová ha dicho por su palabra que donde pisaron los plantas de mis pies, ese será territorio mío. Y lo que es mío es de Jehová, porque lo que yo hago es de Jehová. Y decía, es tiempo de que nosotros nos paramos en nuestra brecha y comenzamos a caminar y a predicar todos juntos, a llevar ese evangelio, a reconquistar esa tierra. Y algo también que yo quiero decir es que en todos los lugares donde nosotros estemos, también tenemos que dar testimonio. Y yo hablaba con alguien un día de lo que de escuela, que habían varios que se habían convertido en mi escuela por a través de mí. Tuve una guerra tremenda y hasta se me levantaron maestros y cuantas cosas por predicar la palabra de Dios, y hasta me quisieron suspender, que no se le hizo posible. Porque yo me empeñé y yo dije, no, aquí nadie me va a impedirme hacer la voluntad de Dios. Jehová es el que me manda y yo primero le sirvo a un Dios que le sirvo a otra persona, y a mí nadie me va a quitarme eso. Si Dios me dice predica aquí, yo voy a predicar. Y por a través de eso se habían convertido muchos, pero lo que me entristeció fue que yo decía, Señor, yo conté 10 jóvenes que también te sirven. Algunos de ellos se pasaban por la escuela como si fueran uno de los mundanos, vestidos como cristianos, pero uno de los mundanos. Hablando malo, fumando, bebiendo, hablando de fiesta, siendo cristianos. Mas los demás no se atrevían a hablar de la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que tú nos has dicho a nosotros que tenemos que dar testimonio por todos lados? Y estos jóvenes que están aquí, que estamos supuestos a dar testimonio a esas vidas y llevarle esa palabra a ellos, y yo soy la única. ¿Cómo puede ser? Y aún cuando estaban enfrentando la guerra, tú no los veías. Y yo decía, wow. Y mientras yo meditaba en eso, todavía yo me entristecía. Y yo decía, pero Señor, si todos ellos llegan a unirse a mí, Señor, más de estos jóvenes se hubieran convertido, más le hubieran estado sirviéndole al Señor. Y la cosa es que yo me esmeré. Yo dije, Señor, no, se acabó. Está bien, yo pedí por mi familia, Señor, pero ¿quién está peleando por ellos? ¿Quién está llevando esa palabra? Si tú me pusiste aquí es por una razón. Que vengan las guerras, que vengan las persecuciones, no me importa. Y las veces que yo lloraba, que a veces ellos me veían llorando pensando que era por la prueba que estaba pasando, por las guerras que ellos me estaban haciendo, no. Yo lloraba porque yo decía, wow, Señor, ellos se están perdiendo. Y yo no lo puedo hablar, le estoy hablando, Señor, pero más me dolía porque yo decía, Señor, ellos se están perdiendo. Imagínate a las otras escuelas que nadie le está llevando esa palabra. Así es. Y yo en mi escuela no paraba de predicarle la palabra del Señor, porque yo decía, Señor, si alguno de ellos muere hoy, ¿qué, Señor? Y me dolía porque yo decía, Señor, yo los amo, porque tú has dicho que son mis hermanos y yo los amo, aunque ellos no lo puedan entender. Y yo decía, pero Señor, y de las otras escuelas, porque aquí yo estoy preocupada, porque aquí es donde tú me pusiste. Pero Señor, en las otras escuelas, y yo viendo las noticias de jóvenes que se están suicidando, jóvenes que se están matando los unos a los otros, y yo, Señor, pero ¿dónde están la gente que está supuesta a predicarle esta alma? Señor, ¿qué es lo que está sucediendo, Señor? Y yo me esmeré a hacer esa resistencia para que esos jóvenes puedan ver la gloria de Dios. Y yo decía, Señor, aunque sea uno que se convierta, pero es una alma de salvación, y yo me alegro. Y yo decía, porque Señor, es uno que yo le arrebaté al Señor. Y entonces, perdón,
ellos que yo yo siempre, esa era la razón por la cual yo siempre estaba llorando. Y aún todavía yo veo eso, porque hay hermanos que ni un Dios te bendiga le dicen a una amistad. Y es porque se avergüenzan. Ni una Biblia le gusta cargar en la escuela porque se avergüenzan. Y yo decía, wow, están pensando ellos mismos. Y esa vergüenza, ese temor que es del enemigo, eso son malicias. Porque si yo puedo y yo no soy diferente de todo el mundo, yo soy yo, ellos pueden también hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros somos jóvenes, teníamos las mismas edades. Si yo puedo, tú también puedes, no hay excusa. Pero lo que yo decía mientras yo le predicaba a esa alma es que, Señor, yo necesito hacer esto. Porque si uno de esos jóvenes pierde la vida hoy, yo no quiero ser esa joven orando de rodillas, llorando, Señor, es mi culpa por la cual él se perdió. Señor, fui yo quien no le hablé la palabra. Y con eso le quería decir a la joven, come on, you can do this too. If I did it, you can do it. You can do it. And we need to do it because we need that youth that's out there. That doesn't belong to the devil. That belongs to us. That belongs to God. All those children, all those people, all those adults, I don't care. They all belong to God. And you should never be embarrassed of God. Never. Never. Yo decía que, perdón por llorar, decía que ellos toditos ayunaron juntos y clamaron a Jehová para que el Señor los ayudara para la guerra que se ponían en pie. Y lamentablemente hay mucha gente que cuando llegan esos momentos de prueba, que llegan esos momentos de dificultad, en vez de ponerse de rodillas y Señor, estoy aquí, Padre, mira lo que yo me estoy enfrentando, Señor, ayúdame, Jehová, por esta prueba, Señor, seas tú quien me defienda, Señor, no quiero pelear con mis manos, Señor, sino que seas tú, Señor. Yo creo en ti, Señor, amado, de que tú vas a hacer la obra, que tú te vas a levantar de tu trono, Señor. Tú has dicho por tu palabra, Señor, amado, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y no lo hace. Hay muchas veces que Dios no los deja dormir y se quejan, ay, no pude dormir, no pude esto. Y seguían. Y no se dan cuenta que es Dios mismo quien le está quitando el sueño. Que Dios quiere hablar con ellos, porque como yo dije, la oración y el ayuno, y aún la palabra nos dice, que ahí es donde está nuestra fuerza. Si Dios no te deja dormir, es porque te hacen falta fuerza y tú te tienes que tirarte de rodillas. Si no es que te hacen falta fuerza, es que Dios quiere hablar contigo. Y hay que tirarte de rodillas, no te quedes ahí, no, meciéndose, porque hay algunos que sabiendo que no pueden dormir, se quedan toda la noche así, pero no se tiran de rodillas. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Poderoso Jesús. Y entonces nos dice de que después de que ellos oraron y ayunaron todos juntos, que yo el profeta Josaías, y que les dijo que no tuvieron temor porque Dios iba a estar ahí con ellos. Porque Dios iba a estar ahí con ellos y que los iba a defender. Y les dijo que salieran para la guerra porque Dios estaba en control. Iban a vencer, que Dios lo iba a defender. Y entonces nos dice la palabra que cuando ellos salieron hacia aquel campo de batalla, que ellos veían a los de Moab y los de Amón, y aún los poquitos que vinieron de Siria, que se estaban peleando y matándose los unos con los otros porque Dios los había confundido. Ellos estaban viendo cosas que no eran, estaban viendo al enemigo donde no estaba. Y empezaron a combatirse entre ellos. Y toditos se mataron, no quedó ni uno vivo, toditos se mataron. Y algo que
me sorprendió es que después que ellos recibieron esa profecía, desde antes de esa profecía ya ellos tenían confianza en Dios de que Dios iba a hacer. Y nosotros siempre tenemos que tener esa confianza en Dios, de que Dios siempre va a estar ahí, de que Dios nunca nos va a abandonar, porque a veces en nuestro momento de prueba decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Y Dios ahí mismo velándote. Y como yo dije, hay que entender la razón por la cual las guerras, porque son para darnos fuerza, son para edificarnos, no son para herirnos. Son para edificarnos y darnos fuerza. Y muchas veces lo vemos como cosas malas, pero no son para edificarnos, para ponernos fuerza, para prepararnos para los ministerios que Dios nos quiere dar. Ya ellos tenían esa confianza con Dios. Pero decía que mientras ellos caminaban hacia ahí, que ellos iban adorando al Señor y cantando, unos alabando y otros cantando. Y algo que yo he aprendido es alabar a Dios en medio de mis pruebas. Alabar a Dios en los momentos malos, aún en mis momentos buenos, pero más en el momento más difícil. Porque lo que yo he aprendido es que le estoy dando gracias al Señor por una victoria que todavía no veo, pero sé que va a venir. Porque Dios nos ha dicho que en todo momento tendremos victoria, que somos más que vencedores. Y yo creo en esa palabra, sobre todo en esos momentos de dificultad y prueba. Yo digo, Señor, gracias, Señor, porque de aquí yo voy a salir victoriosa. Aunque el hombre lo vea imposible, aunque me muera, Señor, pero hay un propósito para través de esto. Y yo soy la que voy a tener la victoria, porque tú me has prometido que yo tendré la victoria. Y donde quiera que yo vaya, tú vas ahí conmigo. La palabra nos dice acercaos a Dios para que Él se nos acerque a nosotros. Y así yo lo creo. Si tú oras y si tú ayunas y buscas a Dios en verdad, pues Dios más cerca de ti vas a estar. Aleluya. Poderoso Jesús. Hasta aquí me ha dado Jehová. Poderoso Jesús. Los que quieran la oración o los que quieran convertirse, pues ahora es la hora que puedan pasar. Y si no hay nadie, pues amén. Le pasamos al pastor. Adiós al obispo. Amén. El Señor me